Buenos días, espero que estén muy bien y que hayan pasado unas muy buenas vacaciones. Yo tengo un poquito de frío, es verdad. Mi casa hoy amaneció con las ventanas completamente mojadas, pero eso nos da como un espíritu más navideño, ¿no? Y con esta decoración, pues súper bonito estar juntos, aunque somos poquitos, pero en realidad no somos tanto, somos muchos porque nos siguen desde el canal que tenemos en la iglesia, así que les mandamos un fuerte saludo a todos los que están siguiendo esta programación desde internet y les damos la bienvenida pues a esta iglesia, a esta casa, a esta familia. Así que hoy les quiero traer una frase para empezar, que es una frase que ha roto mis esquemas, ¿no? Dice: la versión de mí que has creado en tu mente no es mi responsabilidad, Dios. Una frase complicada, porque la primera pregunta que se nos viene a la mente es esta: ¿quién es responsable de la imagen de Dios que nos hemos creado? ¿Quién es el responsable de la imagen que yo tengo de Dios? Podríamos culpar, por supuesto, a la iglesia, a los líderes, al papado, a la historia de la iglesia, y podríamos culpar a quien quisiéramos. Pero en realidad, hoy en día, los únicos culpables de esto somos nosotros mismos. Porque esta frase resume muy bien realmente esa imagen que tenemos de Dios. Eres preso de lo que ignoras. Lo que yo ignoro me hace preso de eso. Cuando yo no conozco algo, ese algo que yo no conozco me hace preso. Porque probablemente estoy viviendo algo que no sea correcto, pero porque lo estoy ignorando. Y volvemos a preguntar: ¿quién es responsable de la ignorancia? ¿Acaso es el Estado? ¿Acaso es una teoría conspiranoica tremenda donde nos tiene presos y nos lleva hacia la ignorancia? Pero realmente no es así. El único responsable de mi ignorancia soy yo mismo. Eso solamente se aplica al primer mundo, por supuesto. El único responsable de mi ignorancia, el único responsable de lo que yo no conozco, de lo que yo no soy, de lo que yo no sé, soy yo mismo. Eso me hace responsable y hace responsable al hombre del conocimiento que tiene de Dios. Me hace responsable a mí, hombre primermundista, mujer primermundista, de lo que yo no conozco y de lo que yo no sé. De esta manera, si yo me he formado una imagen de Dios en mi cabeza, es porque tal vez yo no he leído o he profundizado lo suficiente para poder llegar a una buena comprensión de Él. Esto, para empezar, nos llena un poquito de peso en las espaldas, porque entonces se centra la responsabilidad en el ser humano de investigar, de leer, de profundizar y de conocer a Dios. Y esto nos lleva a lo otro. Nosotros somos los responsables de que la gente no crea en Dios. Yo soy la persona que interpone una barrera para que las personas dejen de creer en Dios. Si yo ignoro algo y yo tengo un mal concepto de Dios, yo transmito eso a los demás, y si yo transmito eso a los demás, eso es lo que hace que las personas no crean en Dios, porque yo no estoy transmitiendo una buena imagen de Dios. Ya lo decía Pablo y nos advertía en Romanos 10:14, que dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlos para que los salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Pero ahora, si reformulamos este versículo, probablemente sí que saben de Él, sí que saben quién es Jesús, y no habrá nadie en la tierra que nos diga que no existió Jesús, o que no existe Dios, o sí habrá personas. Pero ¿cómo pueden creer en Él si nosotros no predicamos a Dios, o al verdadero Dios, o la correcta imagen de Él? Y me dirás: Josías, ¿qué mal rollo me estás trayendo? Es primer año, háblame de propósitos, háblame de cerrar ciclos, de algo bonito, dime una frase motivadora y dame energía para empezar el año, que empezamos con muy mal rollo con este tema. Pero en realidad me gustaría hablarte de algo que realmente nos puede dar mejores resultados que lo que hemos creado, porque hemos creado un producto. Yo le llamé Hoplite. Hemos creado un producto que es fácil de vender, es muy sencillo de compartir, que siga al Dios Mr. Wonderful, este Dios de frases bonitas, inspiradoras y chulas, que no tienen mucho desierto. Hemos creado una realidad inverosímil, un futuro utópico y sobre todo una motivación sin contenido. Eso nos gusta. Como saben, yo estoy en redes sociales muy fuerte porque tengo un proyecto que se llama Antídoto. Por tanto, soy muy consumidor de contenido digital y también soy creador de contenido digital. Esto me ha llevado a la práctica a ver qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que le dan más like, qué es lo que le dan más me gusta, qué comparten más. Y me he dado cuenta que a las personas les gustan mucho
Las tipos de frases de motivaciones como esto. Frases sencillas que te llevan hacia algo más, que estás en un problema y de repente compartes algo y dices, uy, esta frase me ha llenado. Y que tiene 1.000 millones de compartidos, tiene 1.000 millones de me gusta y son frases a veces sin sentido, son frases que entran dentro de este producto. Pero las frases con contenido que dicen verdades nos duelen más y las dejamos escondidas. No nos interesan tanto. Nos interesan estas cosas que nos dejan muy metidos en algo complicado. Por tanto, Pablo nos advierte y nos dice, ten cuidado, amigo mío. Efesios 4:14 es un texto que me gusta mucho y sobre todo que nos reta a nosotros. Está hablando de los dones espirituales y termina diciendo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estrategia de hombres para engañar, que emplean con astucia los artificios del error. Y me gusta mucho porque este producto que hemos creado, Hope Light, una fe, una esperanza, una fe sin contenido, nos gusta y nos va llevando de un lado a otro. Y creemos que compartirla y una frase no es tan complicada. Y hemos creado frases como esta. A veces Dios permite un Goliat en tu vida para sacar el David que llevas dentro. Pon en manos de Dios tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cuando Dios no responde es porque tiene algo mejor preparado para ti. Ora, orar lo cambia todo. Dios quiere darte más de lo que tú pides. Solo Dios te da la verdadera alegría. Dios sabe lo que hace, que sea lo que Dios quiera, si Dios quiere. Y esas frases nos encantan. Y les damos me gusta y lo pasamos feliz sábado. Y pasamos una imagen bonita a toda la gente y amamos estas frases. Pero nos damos cuenta que estas frases, este producto enferma nuestra fe. Porque nos da una incorrecta imagen de Dios. Nos da una incorrecta imagen de lo que es creer, de lo que es la fe. Nos enferma, terminan pudriendo nuestra creencia y lo que crean es una desesperanza mucho más mayor, que probablemente ese dolor y ese sufrimiento termine siendo peor. Porque claro, cuando estamos en un momento complicado, cuando estamos en un momento malo, cuando pasamos por un momento de mucho dolor, estas frases nos pueden motivar. Nos pueden motivar y decimos, bueno, el Señor sabe por qué crea este dolor en mi vida, sabe por qué lo ha permitido y Él me dará algo mucho mejor. Y eso nos motiva. Nos llena de esperanza, pero es una esperanza falsa. Es una esperanza sin contenido que va a crear una mayor decepción que probablemente nos va a alejar mucho más de lo que ya estábamos al principio. Pero nosotros nos motivamos con estas cuestiones y al contrario, es algo que nos gusta. Porque tal vez yo ore y no pase nada. Probablemente lo mejor no está por venir. Probablemente yo haga lo mejor que pueda y no logre nada. Probablemente este año ponga mis planes en manos de Dios y fracase mi empresa. Probablemente mis proyectos sean un fracaso por más que lo intente. Probablemente no haya algo preparado, un destino para mí, o no haya una mejor puerta, o un mejor plan, o mi vida de repente me enferme y haya cosas complicadas. ¿Y qué va a pasar con mi fe? ¿Qué va a pasar con mi motivación? Si mi producto es una fe sin sentido, sin contenido. Porque puede ser que nos motivemos y nos encanten estas cosas. Y por supuesto, somos cristianos que buscamos el ideal. Somos personas que buscamos llegar a Él y caminar por el ideal, pero trabajamos con la realidad. Trabajamos con lo que pasa, con lo que yo tengo, con mi día a día. Y a veces tenemos motivaciones o tenemos principios o creencias o frases bonitas que nos ayudan a caminar por el ideal y que vamos caminando por las nubes, pero nuestra realidad sea tan complicada que no podamos hacer nada para esconderla. Y esa realidad es la que tenemos que dar respuesta. A esa realidad es a la que tenemos que atacar, a esa realidad es la que tenemos que ponerle cara. Porque si buscamos solo el ideal, puede ser que nos quedemos allá arriba y nos demos un golpe más fuerte. Pero nos damos cuenta que la fe se basa en relaciones, por tanto. Llegamos a la conclusión de que realmente esa fe se basa solamente en la relación. Porque esta fe no solamente se basa en la relación del hombre con Dios, sino del hombre con el hombre. Porque yo me doy cuenta que cuando yo abrazo una esperanza sin sentido, me da más tranquilidad momentáneamente, pero probablemente para el futuro no sea lo más correcto. Por ello es necesario que nosotros razonemos la fe, que la repensemos. Es necesario que nosotros veamos a la fe
y que la veamos con otra cosmovisión, con otro contexto, que lo hablemos en idioma humano. Romanos 12:2 es una invitación tremenda, yo creo que te lo sabes de memoria. Renovaos, ¿con qué? ¿Con el entendimiento de qué? De vuestra mente, para que conozcan la voluntad buena, perfecta de Dios y se entreguen como sacrificio vivo. Es un texto que nos motiva a renovarnos constantemente. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la fe, que la repensemos, que le quitemos todo lo que le sobra y sobre todo dejemos lo esencial para que podamos entenderla, para poder desarrollar una inteligencia espiritual, para que podamos descubrir la fe que verdaderamente puede cambiar al ser humano, cambiar a la iglesia y la sociedad. Tenemos que hacer una teología, tenemos que hacer un creer a prueba de realidades. Porque nos encanta escribir cosas, nos encanta creer cosas, pero en muchas ocasiones cuando lo contrastamos con la realidad no tiene sentido lo que estamos creyendo. Y a partir de nuestras realidades tenemos que dar respuestas con la fe. Por eso es que tenemos que ser una fe útil, accesible, una fe que se traduzca en idioma humano, una fe que realmente sea inteligente. Y Pablo lo dice. Y Pablo sabe que esto no es nada difícil y por eso dice, hermanos, yo quiero orar por ustedes. Y lo dice al principio de Colosenses 1:9, que es un texto que me encanta, que dice, por eso también nosotros, desde el día que lo oímos, habla de la palabra de Cristo, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de cabal conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Me encanta cuál es la oración de Pablo, porque es una oración que se traslada a nuestros tiempos y te dice, ora mucho para que seas suficientemente cabal, para tener su conocimiento, el conocimiento de Cristo, seas suficientemente inteligente espiritualmente y sobre todo desarrolles sabiduría a la hora de desarrollar tu fe y lo que tú crees. Porque lo que tú crees es el interior. Perdonen, lo que tú crees es el interior. Y eso que tú crees modifica tu conducta. Por eso es que tenemos que ser muy inteligentes de cómo desarrollamos nuestra fe, porque nuestra conducta dependerá de lo que yo creo. Pero lo complicado es que en muchas ocasiones seguimos con los rudimentos. Este texto seguro que a muchos les lo conocerán. Reina Valera le encanta esta palabra rudimentos, que muchos jóvenes no entendemos, pero esa palabra es muy bonita, rudimentos, Colosenses 2:20, donde dice Pablo, ¿qué hacéis con los rudimentos? ¿Qué hacéis vosotros si ya creísteis en Cristo Jesús, siguiendo con los rudimentos de qué comer, qué no beber, qué hacer y qué dejar de hacer? ¿Por qué no dejáis eso atrás? ¿Por qué seguís con esto? Nosotros obedecemos al Espíritu, dice Pablo, no a la carne y no a esos rudimentos que hacen la religión más pesada, que hacen la religión más complicada. Es por eso que lo que nosotros tenemos que hacer es un esfuerzo para traducir la fe en un idioma humano que se pueda entender, que sea útil para nuestros tiempos. Porque parece que Dios hace un esfuerzo tremendo por expresarse a la humanidad, por eso expresa su Biblia utilizando a seres humanos, su cosmovisión, su cultura, su contexto, utiliza al ser humano en su identidad, en todo lo que es para expresar su palabra en términos humanos. Y no solamente eso, sino también trae a su Hijo a la tierra, se hace ser humano al 100%, nos habla cara a cara, se pone a nuestro nivel y nos habla en términos humanos. Pero nosotros como iglesia hacemos completamente lo contrario, nos esforzamos por hacer la religión lo más mística, teórica y complicada que podamos. Cogemos los términos bíblicos, cogemos los conceptos, cogemos todo lo que es la fe y lo hacemos lo más místico porque nos encanta esto. Entre más complicado sea, mucho mejor es la Biblia. Cuando el esfuerzo de Dios es completamente lo contrario. Dice, el sábado no fue creado para Dios, sino fue creado ¿para quién? Para el hombre. Y a Jesús 78 veces le llaman en el Nuevo Testamento Jesús, el Hijo del Hombre. Conceptos que a los teólogos nos vuelven locos porque no sabemos explicarlos. Porque son incómodos. Porque no nos gustan. Es por eso que sí, por supuesto, y si tenemos que definir la fe, por supuesto, sí que podemos vivir de fe y no por vista, como dice 2 Corintios 5:7. Pero sí la fe es una perspectiva que nos brinda herramientas con la que afrontar la humanidad. Solamente así podemos vivir por fe y no por vista. Claro que es imposible agradar a Dios sin fe. Si la fe nos lleva a creer en Jesús y eso modifica nuestra conducta.
Por supuesto que la prueba de la fe produce paciencia, como dice Santiago 1:3. Si la fe nos hace resistentes, maduros y resilientes para extraer lo mejor de las peores situaciones. De esa manera, la fe produce paciencia si hay un esfuerzo humano por ser resilientes. Por supuesto, para el que cree y tiene fe, todo es posible. Si la fe aprende del fracaso, es constante, sabe cuándo retirarse, se renueva, emprende otros métodos. Solamente la fe cree, y es todo posible, solamente esa fe, si aprende del fracaso, si sigue adelante, si se levanta. No significa que para que el que cree y tiene fe, todo va a ser posible. No puedo ser Messi, no puedo ser algo que no está dentro de mis capacidades y mis dones, pero sí puedo aprender del fracaso y seguir adelante y lograr cosas que parecen imposibles para mis capacidades. Claro que la fe es la convicción de lo que no se ve y la confianza de lo que no se espera, según Hebreos 11:1. Si la fe nos motiva a hacer todo lo que está en nuestras manos, confiando en que Dios nos acompaña, nos brinda principios para vivir y una esperanza que no espera lo inmediato, sino lo eterno. Lo repito, si la fe nos motiva a hacer todo lo que está en nuestras manos como seres humanos, confiando en que Dios nos acompaña en ese proceso, nos brinda principios para vivir y modifica nuestra conducta y nos da una esperanza no de lo inmediato, sino de lo completamente futuro y eterno. Por ello, si tuviéramos que dar un ejemplo práctico de lo que es una fe útil, tenemos que hablar de la oración. Porque a mí desde pequeño me han enseñado que antes de empezar algo yo ore, porque si yo oro va a salir bien. Si yo no oro no va a salir bien. Yo tengo que accionar la maquinita mágica del Señor para que cuando yo ore esa cosa que yo hago, ese proyecto que yo estoy teniendo, funcione bien. Pero me doy cuenta que mi realidad nunca ha sido así. Antes de tener este proyecto que se llama Antídoto, yo tuve otro proyecto que se llamaba Unreal Love, que fue un fracaso tremendo. Yo oraba incesantemente, le decía, Señor, por favor ayúdame a ser viral, ayúdame por favor a llegar a mucha gente, pero tal vez no lo hice con suficientemente fe. Y a veces hacemos apología del buen cristiano, ¿no? Hacemos una apología y una defensa de que un buen cristiano, cuando tiene un problema, tiene que acudir primero a Dios. Yo me acuerdo que en mi iglesia, las personas que venían y contaban su testimonio sobre algún problema que le estaba pasando, de repente venían y decían, bueno, pues al final yo oré. Yo sé que tenía que orar al principio y dejarlo todo en manos de Dios. Y esa frase a mí siempre me carcomía porque yo me preguntaba, ¿qué significa dejar todo en manos de Dios? ¿Qué significa en términos humanos? ¿Qué significa para nosotros, iglesia, dejarlo todo en manos de Dios, orar y esperar a que se resuelva todo? Porque eso hace un buen cristiano. Orar al principio del problema y dejar que se resuelva solo. Y siempre fue muy complicado para mí escuchar eso, porque me daba cuenta que en realidad hacía falta algo en esto. Por eso es que una fe pensante, razonada e inteligente, lo primero que hace es orar, por supuesto, pero lo dice algo así. Y es una oración inteligente, una oración que realmente puede cambiar cosas. Dice, Padre, ayúdame a tener calma, ayúdame a asumir lo que está pasando. Aceptar, ayuda. Ahí se me fue una R. Analizar las posibles soluciones de lo que está pasando. Dame fuerzas para afrontar este desafío y bríndame inteligencia para encontrar en tu palabra principios y consejos que sean aplicables a esta situación. La primera oración se enfoca en mí para que Él me ayude a mí a poder afrontar la realidad y los problemas y encontrar en sus principios algo que me brinde la oportunidad de resolver los problemas afrontando la realidad y no quitándome la responsabilidad, sino está en mi terreno y una colaboración con Dios. Lo segundo que hago es después continúo con mi lectura, no como muchas ocasiones nos han enseñado a hacer, que es coger la Biblia al principio del año y decir, Señor, Ezequiel, vendrás a tu lugar del norte y tus muchos pueblos contigo. Me tengo que mudar al norte, Señor. Me voy a San Sebastián. Pues no, yo sigo con mi lectura. Y con mi lectura probablemente yo destaco puntos que me sean útiles y que sea un salmo si la situación es demasiado fuerte y complicada. Yo después de tener esta lectura, yo afronto mi día, salgo de casa con toda la energía para resolver esa situación. Voy a estar confiado, por supuesto, de que Dios me acompaña y afronto la realidad, aunque sea muy complicada, y soy operante para buscar soluciones. Busco soluciones. Me pongo manos a la obra. Ahora imagínate que yo llego y no hay solución. Me terminan echando el trabajo, termino suspendiendo el examen,
me terminan expulsando del colegio. ¿Qué hago? Si la solución no es tan fácil o no tiene solución la situación, yo oraría otra vez y le diría, Señor, ayúdame a tener calma para asumir lo que está pasando. Ayúdame a aceptar la realidad. Ayúdame a ser responsable de mis errores, a pedir perdón y perdonar. Ayúdame, Señor, por favor, y échame una mano para estar abierto a tu acción. De esta manera vemos cómo esta gestión del problema se acompaña de la oración, pero también se acompaña de la responsabilidad del ser humano de afrontar sus problemas y no derivarlos a Dios y dejarlos en sus manos y no hacer nada. ¿Estás conmigo? De esta manera es una fe pensante, inteligente, racional, que se acompaña de la obra de Dios, pero que también obra y acciona con sus manos los principios que Dios nos enseña. De esta manera vemos que llegan series como esta. Ha salido una serie que se la recomiendo mucho, se llama Mesías, está en Netflix. La he terminado ya, son 10 capítulos, bastante interesante. Y me gusta mucho y me puse a analizarla. Es como si Jesús viniera al siglo XXI y de repente pues se metiera en problemas y se decide si es el Mesías o no es el Mesías. Pero lo que me llama más la atención de esta imagen es que siempre vemos a este Mesías con esa cara. Una cara pensativa, una cara que está pensando todo el tiempo, una cara mística, una cara complicada, profunda, una cara que da miedo acercarse, una cara que no es fácil de discernir. Siempre tiene respuesta para todo, siempre tiene una respuesta que va de las cosas, siempre tiene una respuesta profunda que te deja pensando, siempre tira la bolita a la otra persona. Y es así como nos imaginamos a Jesús. Yo cuando lo veía decía, es que así me imagino a Jesús, y qué pena que imagina a Jesús así. Un Jesús apartado de todo, un Jesús que va en la parte de atrás del coche, que no habla con nadie, porque lo hemos hecho una persona mística, alejada, apartada, sin sentimientos, completamente racional. Y esa es la imagen que tenemos de Él. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido, y esto que hemos creído modifica nuestra conducta y nos hace llevar a una religión completamente mística, apartada y alejada, y como iglesia hemos hecho eso. Ahora, necesitamos una fe práctica, y Pablo justamente cambia todas estas cosas. Después de todas sus disertaciones, vemos en Romanos, en Corintios, en Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, todas las cartas de Pablo terminan siempre, después de sus disertaciones, después de profundizar teóricamente sobre la fe, sobre lo que es Jesús, terminan hablando de la fe práctica. Romanos 15, que dice, ¿qué puedo hacer yo para agradar a los otros? Y me encantan esas cosas porque Pablo resume la fe y resume todas sus disertaciones con algo práctico. Aceptaos unos a otros, dice Romanos 15, como también Cristo nos aceptó. Digo, pues, ponerse al servicio de los demás, ser buenas personas, sobrellevar las cargas unos de los otros. Gálatas 6 lo dice igual. Y termina siempre con una fe práctica, con una fe que pone en el terreno al ser humano, que dice, si tú crees en Jesucristo, tiene que haber un cambio en tu corazón y tienes que ser una mejor persona. Y parece que esas señales no las hemos visto. Y hemos hecho una fe teórica y no práctica. Una fe que no me deja en el mismo lugar, una fe que me mueve, una fe que me lleva a cambiar como ser humano. Por eso es que nuestra religión debe de ser buena persona. Mi religión, si la fe realmente está basada en relaciones, en mi relación que yo tengo con Dios y mi relación de Dios conmigo modifica mis relaciones con los demás, mi religión debe de ser buena persona. Pero me podrás decir, Josías, no puede ser. ¿Dónde queda la acción divina? Y está aquí. Nosotros tenemos que estar abiertos a que Dios actúe en nosotros. Y nosotros teniendo una fe racional, pensante, una fe lógica, tenemos que estar abiertos a que la acción divina, mística e ilógica, entre en nuestra vida. Tengo que ser una persona que actúe con fe, que siga una fe práctica, que realmente transforme mi corazón y que después de creer me lleve a ser mejor persona, pero sobre todo estar abierto a que Dios actúe. Porque Dios va a actuar. Porque Dios no quiere un protagonismo, sino al contrario, quiere una colaboración Dios-hombre. Porque Dios busca colaborar contigo en todo lo que haces. Porque Dios busca verte a la cara y trabajar en sociedad por partes iguales, un 50-50, porque hay cosas donde el hombre no puede controlar y hay lugares donde el hombre no puede llegar y no puede tocar.
Y es ahí cuando la acción divina produce un milagro que no podemos explicar. Y tenemos que estar abiertos en nuestro día a día, en este año que empieza, a poder trabajar y ser personas que tengan una fe práctica, útil, y una fe que realmente sirva en este tiempo. Pero sobre todo tenemos que estar abiertos a que durante ese camino donde nosotros estamos trabajando junto con el Señor, nos pille ciertas cosas que no podamos explicar. Y no les busquemos explicación. Demos la autoría de lo que está pasando, demos la autoría de mi cambio, demos la autoría de lo que ha pasado, de lo que no puedo explicar, se la damos a Dios, a esa cosa ilógica que no tiene explicaciones y no tiene precedentes. Porque cuando yo colaboro con Dios, esas cosas pasan. Y cuando pasan, es cuando yo realmente estoy preparado y estoy trabajando para que puedan llegar a pasar. Y no significa que dependa de mi fe, no significa que dependa de ciertas cosas, sino llegan a pasar porque pasan. Por eso es que llegamos a la fe de condiciones divinas, como lo dice Filipenses 2:13. A esa fe que no podemos explicar, a esa fe que no depende de mí, a esa fe que va mucho más allá, porque dice, porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para cumplir su buen propósito. Porque me doy cuenta que la fe es mucho más que hacerla práctica y útil, y que la fe es un paso donde yo deposito toda mi confianza. No una confianza ciega, no una confianza desinformada, al contrario, una fe informada, una fe racional. Pero esa fe racional deposita toda su confianza y da un paso hacia adelante y se pone en el lugar donde puede llegar a creer. Porque el creer no depende de mí, porque el querer y el hacer no viene de un corazón humano, no viene de la acción humana, sino viene de la acción divina. Viene de esa fe de condiciones divinas que cambia al ser humano de dentro, de sus creencias, de su interior, hasta llegar al exterior, a su conducta, a lo que hace, a lo que es. Es por eso que lo que se necesita del ser humano es tener una fe pensante, racional, lógica, que esté informada, que se base en los principios, pero también una fe que deposite su confianza en dar un paso y ponerse en el lugar donde está expuesto, donde es vulnerable a que el Espíritu Santo trabaje y lo cambie y lo transforme. Es por eso que llegamos a la conclusión de que lo único que puede transformarnos y lo único que realmente puede hacer esa fe, una fe divina, es Cristo Jesús. Segunda de Corintios es un texto que me motiva y que realmente habla de una motivación real, una motivación que no se basa en frases Mr. Wonderful, sino al contrario, que tiene en cuenta la realidad, pero que da respuestas ante la realidad. Segunda de Corintios dice, y es una motivación para este año, por eso no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva cada día. Porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Así que fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y si te das cuenta, Pablo tiene en cuenta la realidad y dice, mi hombre exterior se va desgastando. Es lo que hay, es la realidad. Hay tribulaciones, por supuesto que las hay, no las voy a mentir. No podré decir que este año probablemente las cosas no saldrán como yo quiero. Pero no te preocupes, que aunque mi hombre exterior se desgaste, el interior se renueva todos los días. Y no te preocupes, que mi fe no se basa en las cosas temporales, en las cosas que puedo ver y puedo tocar. No se basa en un producto de esperanza falsa, sino se basa en la verdadera esperanza que solamente tiene base en Cristo Jesús y que realmente me acompaña porque estoy esperando esa fe futura, estoy esperando esa esperanza que va a venir algún día, que realmente no tiene toda comparación. Y termino con el texto Efesios 3, que es un texto que te debe cambiar por completo hasta los tuétanos. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro, Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y de la tierra, nosotros mismos, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, para que arraigados, fundados en amor, podáis comprender bien con todos los santos la anchura y la longitud y la profundidad y la altura del amor de Cristo. Conocer de su amor
que supera todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Solo Cristo puede hacer que este año sea diferente. Solo si repensamos la fe, solo si traducimos la fe, solo si hablamos de la fe en términos humanos, para que lo pueda entender esta sociedad, solo si renovamos con nuestro entendimiento y hacemos de esto, de nuestra creencia, de lo que somos y de lo que hace esta iglesia, solamente de esa manera podremos obtener realmente esa victoria en Cristo Jesús. Porque solo en Cristo se basa esa fe que se traduce en amor, que se traduce en algo práctico, útil y que sirva para este siglo XXI. Solo esa fe va a hacer que esta iglesia cambie. Y esa fe tiene que ser basada en Cristo y nada más. Espero que este año no busquemos esperanza en las motivaciones falsas, sino lo único que nos motive sea esto. Esto que tiene en cuenta la realidad, que es dura, que es complicada, pero que va mucho más allá, que es resiliente, que aguanta y sobre todo que tiene en cuenta la acción del hombre en colaboración con la acción divina de Dios, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a entender. Me gustaría terminar orando. Señor, te agradecemos un montón porque empezamos este año, pero no lo queremos hacer motivándonos con frases bonitas, no lo queremos hacer, Señor, con una motivación que probablemente termine en una decepción mayor. Este año tenemos proyectos, tenemos cosas nuevas que afrontar, pero Padre, queremos realmente enfocarnos en la esperanza viva, en la esperanza real, en esa esperanza que puede transformarnos y transformar este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, que nuestra fuerza, nuestra motivación solo venga de ti. Ayúdanos, Señor, a encontrar en Cristo respuesta a esta realidad complicada. Ayúdanos a desarrollar una inteligencia espiritual que nos ayude a poder alcanzar una fe racional, práctica, útil. Pero, Padre, te pedimos también que como seres humanos nos ayudes a estar confiados y demos ese paso hacia adelante. Seamos vulnerables y nos expongamos a que tú, Señor, hagas tu acción divina, nos transformes y que nos dejes sin palabras y que ningún pensamiento humano y ninguna razón pueda llegar a explicar qué ha pasado con nosotros o qué ha pasado con nuestra situación complicada. Ayúdanos a estar abiertos a tu acción sobrenatural, a tu ayuda, Señor, pero también ayúdanos a nosotros, Señor, este año a enfocarnos en la esperanza que transforme nuestra vida y que nos ayude a estar basados en el amor y que eso cambie nuestras relaciones contigo, pero sobre todo con los seres humanos y con los que nos rodean. Gracias, Señor, por darnos este año entrante y ayúdanos a darnos cuenta de que hay un futuro que supera toda comparación y que no importa cuánta tribulación o cuánto dolor, lo que tenemos que hacer es basarnos en lo que no se ve, porque eso es eterno, Señor. En tu nombre santo, amén.